Recordemos que desde el año 2007 Nicaragua está gobernado por Daniel Ortega, que fue comandante de la Revolución Sandinista y antes de eso había dirigido también los destinos de Nicaragua. Él tiene como muy cercana en su gobierno a la esposa del que se llama Rosario. En los últimos días trató de hacer una reforma laboral y al sistema pensional el señor Daniel Ortega y la gente se echó a las calles en señal de protesta. Como consecuencia de lo cual hubo choques con la policía y con el ejército y ha habido más de 60 muertos desde entonces. Hay mucha gente que quiere que Daniel Ortega deje el poder ya, que se vaya. Y entonces le han hecho una serie de exigencias los críticos a Ortega, al presidente nicaragüense, como por ejemplo, que suprima los grupos paramilitares, que no saque a los agentes policiales para reprender con violencia a los manifestantes, que no lleve a los empleados públicos a las manifestaciones de apoyo al gobierno y además que permita que visite a Nicaragua una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, como se conoce por sus siglas, que forma parte del sistema de derechos humanos del sistema interamericano, que depende de la Organización de Estados Americanos de la OEA. La Iglesia además convocó un diálogo nacional. El viernes pasado le volvió a enumerar estas condiciones al señor Ortega y él solamente ha aceptado la visita de los de la CIDH a territorio nicaragüense. Pero como dice un artículo del diario El País de Madrid hoy, pues hay dos opciones, o que el señor Ortega trate de atornillarse en el poder, que quiera continuar en el poder, o que busque un camino para que él deje la presidencia, un camino pacífico. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ortega tiene el presidente de Venezuela, en donde Maduro se atornilló y logró sobrevivir las manifestaciones. Ahora bien, las manifestaciones que hemos visto en Nicaragua proporcionalmente son mucho más feroces y mucho más masivas de lo que en cualquier momento vimos en Venezuela. Hemos visto que los famosos árboles estos de la sabiduría de Rosario Murillo han sido tumbados en Managua. Ciudades enteras se han levantado contra el mandato de Ortega. Así que, y ya llevamos un mes de protestas y más bien la intensidad parece ir aumentando. Así que puede ser de que la estrategia de Ortega sea, eventualmente se van a agotar, se van a cansar y van a tener que regresar a sus casas. Dejar de protestar. Y dejar de protestar, porque el costo de Ortega, a diferencia de 1990, cuando perdió la elección con Violeta Chamorro, que él se fue como líder de la oposición y a partir de entonces empezó a planear su regreso al poder y 17 años después logró regresar al poder. En este caso, Ortega no tiene un futuro. O se queda en el poder, se atornilla en el poder, o tiene que irse de Nicaragua. Yo no veo un escenario en donde él saliendo del poder pueda permanecer en Nicaragua con su fortuna. Recordemos que incluso uno de los emblemas de esa transición del poder de Nicaragua en los años 90 fue el hecho de que los sandinistas se quedaron con las mansiones que habían decomisado de los Somoza y de los empresarios afines a Somoza, que todavía las tienen, ¿verdad? No creo que una transición permita eso. Ahora bien, ¿qué tipo de transición podría hablarse? Un adelanto de las elecciones. Bueno, Ortega ha desmantelado a los partidos de oposición. No solo estamos hablando de Ortega, sino que el Tribunal Electoral es controlado por Ortega, el Parlamento es controlado por Ortega, las Cortes son controladas por Ortega. Entonces, sin duda alguna es un escenario muy fácil. Aquí no es simplemente que Ortega se vaya, sino también es una regeneración de todo el aparato estatal, de todo el gobierno y sus tres poderes en Nicaragua. Pero la gran interrogante es esa. ¿Aceptará Ortega irse o sumergirá a Nicaragua en un baño de sangre? Parece que por el momento la segunda opción es lo que está ocurriendo. Eric Langer. Sí, es evidente que hay un modelo ahora en América Latina entre los países que tienen administración de izquierda como Venezuela, de cómo tratar a los opositores. Y eso ya han hecho en Venezuela, que sí se han cansado. Ahora los nicaragüenses creo que no son tan fáciles. Sí, porque ya han tenido historia con Somoza. Y más bien lo interesante es que el dictador Somoza y su familia, que estaba en el poder desde los años 30 hasta los 79, y también acapararon mucho la riqueza y todo eso, Ortega está repitiendo todo lo mismo. Y él más bien había tomado con sus compañeros a Somoza que no se da cuenta
que eso no va, eso simplemente no entiendo muy bien. Pero evidentemente los métodos ahora son los mismos que sí tuvieron éxito en Venezuela, pero sospecho que en Nicaragua no va a ser tan fácil. Beatriz Pascual. Sí, yo creo que es muy irónico, ¿no? Que el propio Ortega fuera el que acabara con los Somoza y ahora está repitiendo el mismo esquema. Creo que va a depender mucho, yo no soy tan pesimista, creo que sí existe una tercera vía para que Ortega pueda salir del poder sin provocar un daño de sangre. Un baño de sangre. Un baño de sangre, pero tiene que hacerlo ya. Es decir, hay una fecha de caducidad para esto. Veremos a ver cómo va la visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la comunidad internacional puede ejercer una cierta presión o puede ayudar un poco, ¿no?, a buscar una solución a esto, aunque parece que hay países que se han olvidado de lo que está sucediendo. Pero yo sí que soy optimista y creo que la Iglesia Católica puede jugar un papel muy importante con el diálogo. Y también Venezuela ya no tiene plata para apoyar a Nicaragua, sí. Entonces creo que ese es el factor que diferencia lo que hubiera sido antes, hace 5 años, algo así. O Felipe Celia. Primero, yo creo que también hay que reforzar, digamos, estamos hablando de Jerusalén al comienzo y hablando de los 58 palestinos que se habían muerto. En Nicaragua se han muerto 55 personas, o, digamos, en un periodo de tiempo más largo, pero esto no es una protesta, digamos, donde la gente, digamos, se está divirtiendo o lo están haciendo. Aquí hay digamos, una pérdida de vida importantísima, unos videos verdaderamente horribles que se han visto. Y es un punto de inflexión para Nicaragua, es una movilización que no se veía desde los 90s y siendo un punto de inflexión, digamos, yo estoy de acuerdo con Beatriz que, digamos, primero estoy de acuerdo con Juan Carlos que dice que ya no hay ningún tipo de checks and balances, no hay ningún tipo como de sistema de controles donde todo lo controla, digamos, Ortega, pero precisamente por eso hay tanto donde se puede hacer, o sea, el orden del día, lo primero en la agenda debería ser restaurar el orden democrático, el sistema democrático que se deterioró y dejó de existir en Nicaragua hace muchos años. Y eso es como la base de que es la tercera vía que dice Beatriz, que, digamos, pensando también en la oposición, ellos tampoco quieren un baño de sangre. Entonces, pensando en el primer paso, de cualquier decisión que tome Ortega tiene que ser ese, como que recuperar la libertad de prensa, recuperar la competencia política y las, digamos, elecciones libres.